Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad de Costos 2. Hoy, en su semana 7, les saluda su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 7 semanas de clase. Hoy, martes 3 de marzo del 2026, damos inicio a este conversatorio mediante nuestro encuentro síncrono, el cual vamos a abordar el núcleo temático 3 de nuestra unidad curricular Costos 2. Es importante, estimados participantes, de que ustedes sepan que ya tienen cargada su nota de la segunda actividad sumativa. Es decir, que con esa nota cargada ya nosotros llevamos un acumulado de 50%, que equivale 25% de la actividad sumativa número uno y 25% de la actividad sumativa número 2. ¿Ok? Es importante también recordarles que allí ustedes pueden ir evaluando, pueden ir analizando, pueden ir viendo el acumulado, porque recordemos que el acumulado ustedes lo ven es por zona de estudiantes, que es donde se cargan las notas. Y allí esa nota debe coincidir con la calificación que ustedes tienen en el aula virtual. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a ver de qué se trata ese núcleo temático número 3. Fíjense que aquí nos habla de la contabilización en unidades equivalentes. Pero si nosotros hablamos de unidades equivalentes, debemos tener claro y conocer lo que es, qué es costo o qué es la contabilidad de costo. Bueno, la contabilidad de costos se utiliza para registrar, analizar y controlar los costos de producción de una empresa. Ayuda a identificar ineficiencias y oportunidades de ahorro en esos procesos productivos. Proporciona información detallada sobre los costos directos e indirectos, fijos y variables. Es fundamental para la toma de decisión estratégica y la planificación financiera. Fíjense ustedes que aquí es importante porque hay dos palabras clave: toma de decisión estratégica y la planificación financiera. Porque es así, un departamento de costo tiene que velar de que esos costos sean cercanos a la realidad, que esos costos sean viables, que esos costos sean garantizados dentro de ese proceso productivo como tal. Y aquí es donde nosotros decimos el costo de producción. ¿Qué es el costo de producción? Es la unión de esos tres elementos claves del costo: la materia prima, la mano de obra y esos cargos indirectos o carga fabril o costos indirectos de fabricación, como también hay muchos autores que así lo llaman. Entendiéndose por materia prima, ¿ok? Aquella materia que es indispensable y que yo necesito para elaborar el producto o el servicio que en este caso presta tu pyme. Acuérdense que pyme es pequeña y mediana entidad. Luego tenemos la mano de obra directa, que no es más que los colaboradores que transforman esa materia prima en producto final.
o que prestan directamente el servicio que ofrecen. Y los costos indirectos de fabricación o carga fabril son desembolso que no se identifican fácilmente, pero que es vital para yo producir y prestar mi servicio. Como por ejemplo, si hay maquinarias, el gasto de la depreciación, si el alquiler está arrendado, el arrendamiento es un costo indirecto de fabricación. Si necesitamos la electricidad para operar una máquina, también es así. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es ese costo de producción, que es pasearnos por cada uno de esos elementos como tal. Bien, antes de entrar en materia, se le da la bienvenida a esos participantes que están conectados. Bienvenido, Oscar. Importante si tienes alguna pregunta, duda o inquietud a lo largo de la presentación. Bueno, puedes en este caso hablar, solicitar la palabra, como digo yo, o simplemente escribir por el chat. También es importante recordar que este encuentro síncrono está siendo grabado. ¿Por qué está siendo grabado? Por aquellos participantes que no pudieron conectarse, pasarles el link para que en el momento que ellos puedan visualizar el video y puedan fortalecer el conocimiento o simplemente aclarar dudas, porque a veces nosotros tenemos dudas como tal. Ok, tenemos las unidades equivalentes. Ok, la unidades equivalente es la representación de la producción en unidades como si estuviera acabadas, teniendo en cuenta, perdón, para las que están sin terminar, es decir, conocer su grado de avance. La producción equivalente representa la relación entre el todo y su correspondiente unidad de producción. Ustedes dirán, ajá, profe, ¿con qué se come eso? ¿O cómo aplico yo eso? Y aquí es importante, porque es verdad, es conocer cuáles yo terminé y aquellas que yo no terminé, saber su grado de avance. Es decir, si sabemos que están sin terminar, no pueden estar en un porcentaje 100%. Entonces, ese grado de avance nosotros debemos conocerlo de manera porcentual. Tenemos también comprender el concepto de unidades de producción equivalente y su importancia en la contabilidad. Vamos a ver, por aquí hay alguna preguntita en el chat. Bueno, buenas noches, profesor. Ok, buenas noches, Oscar. Ok, decimos entonces, las unidades de producción equivalente son un concepto importante en la contabilidad de costo, especialmente en aquellas empresas que utilizan el método de costo por proceso. Representa la cantidad de producción que se encuentra en proceso de fabricación, pero que aún, ¿ok? Pero que aún no ha sido completada. Entonces ahí también yo debo conocer cuál es ese porcentaje de fabricación que tiene el lote o tiene las unidades que yo estoy fabricando. Tenemos, estas unidades se calculan en función de la cantidad de insumo físico, como lo es.
materiales directos y la mano de obra directa, utilizados en un periodo determinado. La importancia de las unidades equivalentes radica en que permiten a los gerentes tener una visión más precisa de los costos de producción, lo que facilita la toma de decisiones y el control de inventario. Las unidades de producción, para calcularla, se debe considerar el grado de avance de cada unidad de proceso. Por ejemplo, si una unidad está completa al 80%, se consideraría el 0,8 unidad equivalente. Entonces, fíjense ustedes, para ir como que ensamblando nuestra teoría a nivel práctico. Si una unidad está completa en el 80%, se considera que es un 0,8 de unidad equivalente, es decir, de conocer ese porcentaje como tal. Aquí tenemos un ejemplo práctico para hacer el cálculo de la unidad equivalente y sería: si una empresa fabrica 1.000 unidades de un producto y al final de un periodo determinado tiene 200 unidades en proceso, de las cuales el 50% está terminadas, el cálculo de unidades equivalentes sería 200 más 0,5 por 200 es igual a 300 unidades equivalentes. ¿Cómo opero yo matemáticamente este ejercicio? Bueno, lo que está entre paréntesis se resuelve y se suma a el número que antecede a lo que es la operación matemática como tal. ¿Preguntas hasta los momentos, duda o inquietud? Ninguna. Oscar, ¿alguna pregunta? Ok, chévere. Seguimos entonces. ¿Qué importancia hay en los procesos productivos? Tenemos la aplicación de las unidades equivalentes, transforma la forma de gestionar inventarios y calcula costos en empresas manufactureras. Esto es fundamental para aquellas que manejan una producción continua o que tiene grandes volúmenes de artículos en proceso, como industrias químicas, textiles o alimentarias. El sector industrial se beneficia al conocer exactamente cuántas unidades completas se han obtenido a partir del trabajo parcial, lo que apoya la toma de decisiones eficientes. Fíjense ustedes, importantísimo. Seguimos. El costo de conversión, ¿qué es? Es la sumatoria de dos elementos del costo.
tenemos la primera, que es la mano de obra directa, y la segunda, que son los costos indirectos de fabricación. La unión de esos dos elementos es lo que es mi costo de conversión. Importancia en los procesos productivos. El uso correcto de las unidades equivalentes permite comparar el rendimiento, controlar los inventarios y tomar decisiones aceptadas sobre la administración de los recursos. Esta premisa reconoce que sin estas herramientas de medición, el cálculo de los costos de producción sería impreciso y se perdería el control sobre el avance real de la fabricación. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando de costo, proceso productivo, áreas productivas, centros de costo, aquí es importante velar por el control, el seguimiento, la vigilancia, porque nosotros debemos ser garantes que el resultado que nos dé como costo sea un resultado objetivo y que no sea de repente un costo que sea irreal y que después pueda afectarme a nivel de estado de resultado. Por eso es que es importante el evaluar siempre la parte de costo, conocer el proceso y saber si el costo está muy alto, ver cuál sería la estrategia para disminuir y reducir costos y poder mm, ofrecer un porcentaje que sea rentable a nivel operativo de la producción. Diferencia entre unidades equivalentes y unidades terminadas. Mientras que las unidades terminadas representan productos completamente finalizados y listos para la venta, las unidades equivalentes miden el avance parcial del trabajo sobre los productos en proceso. Esta distinción permite a los gerentes registrar correctamente los costos en cada etapa de fabricación. Recordemos que una empresa que maneje procesos de costo es una empresa que tiene tres o más responsables en las áreas de costo, o sea, en los departamentos productivos. Luego partimos de una fórmula y es una fórmula que ustedes dirán, wow, ¿cómo se aplica? Es una fórmula fácil y la fórmula es esta. PE es igual a UT más, abro paréntesis, IF por B menos II por A. Ahora decimos, ¿qué es eso? P es el número de unidades de la producción equivalente. UT son las unidades terminadas. Y F, número de unidades en el inventario final. La B, porcentaje de transformación de las unidades del inventario final. Y I, número de unidades en el inventario inicial. Y la A es el porcentaje de transformación de las unidades en el inventario inicial. Esa es la fórmula que yo tengo para proceder a lo que es la producción equivalente.
Ahora tenemos contabilización de las unidades equivalentes, es decir, la producción procesada. Según Gómez, en el 2018, expresa que existen dos formas de calcular y contabilizar la equivalencia de las mismas. Tenemos una, costo promedio, y dos, costo a precio más antiguo. Entonces tenemos costo promedio, consiste en valorizar al mismo precio tanto el inventario que había al principio del mes o periodo, como la propia producción del mes o periodo. Costo a precio más antiguo. Consiste en valorizar la producción que resulte aplicando el precio del mes anterior para cubrir el número de unidades equivalentes correspondiente al inventario inicial y al resto de la producción. Se le aplicará el precio que corresponde a las inversiones del propio mes, como sigue. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la contabilización de las unidades equivalentes de la producción procesada. Y tenemos los productos en proceso más el inventario final menos el inventario inicial, nos brinda las condiciones para calcular la producción equivalente. Al realizar este proceso de cálculo, se puede presentar dos escenarios: la merma normal, que puede ser productos vencidos, o la merma anormal, que puede ser robo. Entonces, fíjense ustedes lo importante, pues, en este caso, de lo que es la producción equivalente. Sabemos también y debemos tener claro que en todo proceso productivo siempre va a haber diferencias, siempre van a haber mermas, siempre va a existir quizás robos. ¿Qué es lo importante? Tenerlos controlados. Porque de repente yo digo, bueno, tengo una producción, ¿verdad? Equivalente. Tengo un grado de avance en unas que se culminó su proceso, pero resulta ser que al hacer el conteo, faltan. Entonces ahí podemos estar en presencia de robo. O quizás esas merma normal que el producto está vencido, porque acordemos que hay productos que son de larga duración, pero hay otras que no. Entonces también ahí es importante ver qué estrategias se pueden manejar para darle salida de manera inmediata y así evitar de que el producto se venza. Bien, estimados participantes, vamos a recapitular un poquito. Y bueno, debemos tener claro que cuando hablamos de unidades equivalentes, automáticamente es que estamos en presencia de lo que es la contabilidad de costos. ¿Ok? Las unidades equivalentes es fundamental para determinar el costo de producción cuando el trabajo no se completa al final de un periodo. Básicamente es una medida de expresar la cantidad de trabajo. Es importante también
que se debe expresar esa cantidad de trabajo realizado sobre las unidades. ¿Ok? Algo importante también es que ese número que yo determino puede ser un número total terminada. Y esto se maneja como ese esfuerzo que hace la parte humana para cumplir con ese plan de producción. Porque recordemos que existe un plan de producción y ese plan de producción va en función ¿a quién? Al plan de venta, porque venta es quien gira la pauta. Yo necesito vender tantas unidades. Entonces ahí es donde el departamento de ventas debe estar alineado con el departamento de planificación, o sea, el departamento de producción, para saber cuántas unidades o cuántos lotes necesitan ellos saber para poderlos fabricar y para poderlos producir como tal. También es importante porque recordemos que tenemos esos componentes principales y esos componentes principales son los materiales directos. Suelen agregarse al inicio del proceso y los costos de conversión que incluye la mano de obra más los costos indirectos de fabricación que se aplican uniformemente durante todo el proceso. ¿Ok? Aquí también es importante, por lo menos, un ejemplo muy sencillo. Es si tú tienes un inventario final donde tiene 2.000 unidades y tienes unos porcentajes de avance, como por decir, bueno, tenemos unos materiales que están 100%, es decir, ya se entregó toda la materia prima, pero tenemos que tiene unos costos de conversión de 40% sobre o solo se ha avanzado un 40%, es decir, menos de la mitad de la mano de obra. Entonces, allí es importante uno saberlo, pues, porque nosotros decimos, si a nivel de materiales esas 2.000 unidades tienen un 100% de avance, quiere decir que la unidad equivalente son las 2.000. Pero a nivel de costo de conversión, si tiene un 40%, serían 800 apenas. Es decir, por eso es que dice que es menos del 50%. También es importante, bueno, que debe haber un resumen en sus cuatro pasos, que es el flujo físico, que es contar cuántas unidades entraron y cuántas salieron. Las unidades, ¿ok? Las unidades, en este caso equivalente, que es calcular el trabajo realizado, lo que debemos, o sea, lo que acabamos de ver, el costo total, que es la suma de cuánto dinero se gastó en el periodo, y el costo unitario, que no es simplemente, sino que dividir los costos totales entre las unidades equivalentes. Bien, estimados participantes, ya para ir finalizando, pregunto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Oscar, ninguna. Bueno, ya para finalizar y cerrar este tercer encuentro síncrono, los dejo con este pensamiento. Vamos a ver, aquí respondió Oscar. ¿Qué dice Oscar?
Todo bien, gracias. Ok, no, profesor, muchas gracias, chévere. Bueno, de todos modos es importante recordarle que cualquier duda, pregunta o inquietud pueden hacerla por el foro de dudas y en el momento que yo me conecte le estaré dando respuesta a sus preguntas. Recordemos que es el único medio para hacer preguntas. ¿Por qué? Porque la duda de repente que tenga un participante puede ser la duda que tenga el resto de sus compañeros. Ya para finalizar y cerrar este encuentro síncrono, los dejo con este pensamiento donde dice, intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Este es un pensamiento de Albert Einstein. Y bueno, eso es lo importante, ser siempre un valor agregado independientemente en el entorno o en la organización donde yo me desarrolle de manera profesional, llevando, como digo yo, la humildad y el espíritu de la ética profesional por delante. Que tengan todos una feliz noche y un abrazo en la distancia y será hasta el próximo encuentro síncrono, Dios mediante, dentro de 2 semanas.